Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta noche, Señor, siempre por lo bueno que tú eres, por lo maravilloso que tú eres, por lo precioso que tú eres, Señor. Queremos en esta noche, amado Señor, que seas tú recibiendo la gloria, la honra, Señor, en todas las cosas, Señor. Queremos adorarte, queremos alabarte, queremos exaltarte, queremos reconocer tu soberanía, Señor, tu santidad, tu justicia, tu eternidad, tu omnipotencia, Señor. Queremos reconocer, Señor, la sumatoria de tus atributos, Señor. Que tú eres el Todopoderoso, el gran yo soy, el Santo de Israel, Señor. Queremos en esta noche, Señor, también reconocer, Señor, que toda bendición de lo alto, Señor, que viene a nuestras vidas procede de ti, Señor. Y estamos agradecidos, Señor, por todo lo bueno que tú eres con nosotros, Señor. Agradecemos también, Señor, el regalo de la vida, esa salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. Te pedimos perdón si te hemos ofendido. Reconocemos delante de un Dios santo que fallamos, Señor. Límpianos, Señor, con tu preciosa sangre, Señor, y que sea tu precioso y santo Espíritu derramándose en esta noche, sobre todos y cada uno, Señor, de tu siervo, Señor. Háblanos en esta noche, no permitas que hagamos nada en nuestros propios medios, Señor. Abre nuestros corazones, Señor. Queremos conocerte, tenemos sed de ti, queremos saber más de ti, Señor. Y te doy las gracias por cada uno de mis hermanos en esta noche presentes, por los que no han podido, Señor, conectarse todavía, por aquellos, Señor, oh Dios, que están enfermos, Señor. Queremos muy especialmente en esta noche poner en tus manos, Señor, a Annelies, Señor, Dios Todopoderoso, esa bebita, Señor, derrama tu gracia, derrama bendición, Señor. Oh Dios precioso y bendito, haz tu voluntad en ella, Señor. Y te pedimos, Señor, que también lleves consuelo y paz, Señor, a su mamá y a su abuela, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Queremos orar, Señor, también por Mauricio Castro. Tú conoces las condiciones de este hombre, Señor, para que tú igualmente derrames, Señor, oh Dios, bendición sobre Javier González, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, oh Dios, para que tú lleves bendición, Señor, lleves sanidad, lleves provisión, Señor, suplas todas y cada una de nuestras necesidades conforme a tu propósito, Señor. Una vez más, Señor, te agradecemos este tiempo, Señor. Te agradecemos todo lo que tú estás haciendo. Continúa tú perfeccionando tu obra en nosotros, cumpliendo tu propósito, Señor. Y gracias, Señor, por el privilegio de esta noche, Señor, de tenernos acá, Señor, haciendo tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, familia. Entonces, la semana pasada terminamos la resurrección. Y entonces nosotros decíamos la semana pasada que habiendo considerado ya, digamos, nosotros vimos las malas noticias, vimos también la persona de Jesús, vimos, no, ustedes recuerdan si vimos, esto es algo que no, ahorita no lo recuerdo, si nosotros vimos ya la persona del Espíritu Santo, si la estudiamos, acá no. Ok, nada más para No, tenerlo presente. Bueno, lo vamos a estudiar acá. Vimos también toda la obra redentora de nuestro Señor y a favor de la humanidad pecadora. Entonces, ahora decíamos nosotros que ahora debemos de preguntarnos, ¿cómo debemos de responder a todo lo que hemos visto? ¿Cómo debemos de responder? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Recuerden que estamos en fundamentos de la fe. Hemos recibido ya la información, ya tenemos, el Señor ya nos dio a nosotros el conocimiento. Entonces vamos a ver que las escrituras demandan dos cosas que todos los hombres deben hacer. Una, que se arrepientan de su pecado. Y segundo, que confíen en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Marcos 1.15, don Edwin, Marcos 1.15, y vamos a Hechos 17.30, don Juan Carlos. Hechos 17.30, Juan 1.15 y Hechos 17.30. Vamos a ver qué nos dice. Oscar, Juan o Marco. No, Marcos 1.15 y Así que Hechos 10. usted dijo Perdón, Juan. Juan Juan dijo. dije. Discúlpeme, Elisa, gracias. Es Marcos. Marcos, sí, correcto. Marcos 1.15, Marcos 1.15 y Hechos 17.30, por favor. Vamos a ver. Marcos 1:15. Diciendo,
el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. Muy bien. Vean que aquí están las dos palabras que estamos hablando. Las dos demandas que el Señor le hace a todo hombre. Arrepiéntase y crea. Y son, digámoslo así, son dos demandas. El Señor manda a todos los hombres a que se arrepientan y crean. A que se arrepientan y crean. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se acercó en la persona de Jesucristo. Hechos 17:30, ¿qué dice? ¿A quién le toca? Voy. Don Juan Carlos. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Muy bien. Ahí es donde a mí me encanta esto, o sea, porque muchas veces la gente dice que Dios me ama tal y como yo soy. Así como yo soy, el Señor me ama. El Señor me ama, así tal como soy, de pecador, de cochino, de sucio, así me ama el Señor. Pero si eso fuera cierto, que el Señor me ama incondicionalmente a mí, entonces, ¿por qué me manda a arrepentirme? ¿Por qué no me deja seguir haciendo lo que a mí me gusta hacer? Ven el punto. O sea, digámoslo así, las ideas del mundo que no calzan con las Sagradas Escrituras por su ignorancia. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, el Señor pasó por alto eso. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Es una orden, es un mandato del Señor. Entonces, hoy en esta noche, nosotros vamos a estudiar el arrepentimiento. Ahí es donde nos vamos a enfocar en esta noche. Es sumamente importante el comprender el significado bíblico, porque no es lo mismo. Nosotros, o sea, yo estoy seguro que uno le dice a cualquier persona, mira, ¿qué es arrepentimiento? Y la persona le dice, de ahí, dejar de hacer lo malo. Es lo que le dicen siempre a uno, de dejar de pecar. Pero esa no es la definición bíblica. Eso no es la definición bíblica de arrepentimiento. Tiene que ver con eso, pero no es la definición bíblica. Ahora, la definición bíblica inclusive está ligada a su significado en griego. La palabra arrepentimiento en griego, recuérdense, es la palabra metanoia. Metanoia. Y es muy importante aprenderse esa palabra griega. ¿Por qué? Porque la misma definición, el mismo significado de las palabras griegas nos da a nosotros el significado del arrepentimiento. La palabra meta, digamos, meta, del griego al castellano significa cambio, cambio. Y noia, N-O-I-A, significa mente, cambio de mente. Cambio de mente, metanoia, cambio de mente. Vamos a poner otra palabra griega, metamorfosis. ¿Qué sería metamorfosis? Digamos, con lo que estamos poniendo el ejemplo, con lo que hemos hablado, ¿qué significaría entonces metamorfosis? Cambio, pero no sé qué. Ajá, cambio, perfecto. ¿De qué? A ver, ¿alguien? ¿Qué le sucede a las mariposas? ¿Cambian de Como qué? algo de cambio de cuerpo, algo así. Muy bien, casi estamos muy cerca. Entonces es un cambio de, perdón, Transformación. de forma, cambio de forma. Eso es lo que significa metamorfosis, cambio de forma, ¿ve? Entonces, de la misma manera, como una mariposa pasa de un capullo a una mariposa, igualmente, digamos, el hombre, cuando se arrepiente, tiene un cambio de mente, un cambio de mente. Eso es lo que significa arrepentimiento, cambio de mente, cambio de pensamientos, cambio de razonamientos, cambio de entendimiento, cambia completamente mi manera de pensar. Digamos, implica un cambio de rumbo, un cambio de dirección. Es muy importante, porque si nosotros entendemos claramente la palabra arrepentimiento,
nos va a ayudar a nosotros para entender qué es lo que el Señor desea realmente que nosotros hagamos. Él nos dice, arrepiéntase y crea. Cambie de rumbo, cambie de dirección. Usted va en este momento en una naturaleza pecaminosa, pecando miserablemente hacia la muerte. Cambie de rumbo. Si usted estaba por la izquierda, avance por la derecha, en santidad, al camino que lleva a la vida eterna. Esa es la idea, un cambio de dirección. Ahora, es muy importante que nosotros veamos, nosotros hemos visto que el alma está compuesta por 3 partes principales. Recordémoslas. ¿De qué está compuesta el alma? El espíritu. No, ya. ¿Cómo se llama la conciencia de Dios? No. Alma. Recuérdese que, vamos a verlo así. ¿Cuál es el hombre interior? Una cosa es el hombre interior. El hombre interior ok. está compuesto por... El corazón. ¿no? Sí, ok, corazón, pero ¿qué está compuesto? Alma y espíritu. Alma y espíritu. Digamos, nosotros lo que realmente somos interiormente es alma y espíritu. Pero yo les recuerden, el alma tiene componentes y el espíritu tiene componentes. Los componentes del alma, ¿cuáles son? No eran los sentimientos, las emociones. Ok, perfecto. Esos, ¿qué más? Mente, emociones, Sentimiento. voluntad. Mente, emociones y voluntad. Ahí están los 3, mente, emociones y voluntad. En la mente están los pensamientos, los razonamientos, el entendimiento. En las emociones están los sentimientos, los afectos. Y en la voluntad está nuestra libre capacidad de elegir. Entendemos eso, ¿verdad? Muy bien. En el espíritu, ¿qué estaba? ¿Qué era lo que había en el espíritu? A ver, ¿qué era lo que estaba? Ya lo hemos visto, ya eso lo vimos al inicio. Recuérdense, en el espíritu está, lo dijo ahora don Juan Carlos, la conciencia. Ahí está la conciencia. Una. Recuerde que en el espíritu está también la comunión. ¿Por qué la comunión? Porque la comunión con Dios no la da el espíritu, que es la habitación del espíritu de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y estaba también la intuición. Esas 3 cosas están ahí en la conciencia. ¿Estamos claros? Intuición, comunión, conciencia. Y el alma era la mente, las emociones. Y la voluntad. Voluntad. ¿Ok? Perfecto. Entonces vea para que nosotros podamos entender, el entender el arrepentimiento es sumamente importante para poder nacer, porque es que ahí viene el punto. ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo si ni siquiera entiendo de lo que se trata arrepentirse? Si ni siquiera entiendo de lo que se trata creer, no estoy entendiendo lo que es creer, y ahora sí entendemos lo que es creer. Creer en una persona, creer en las obras de esa persona, creer de una manera, digamos un ejemplo, no solamente con conocimiento, sino, digamos, que yo lo comprenda y lo pueda poner por obra, lo retenga. Eso ya lo vimos. Ahora, estamos viendo el arrepentimiento de una manera, digamos, un ejemplo que nos permita a nosotros comprender lo que realmente es. Entonces, el arrepentimiento, lo primero que vamos a decir es que no es un sentimiento. No, el arrepentimiento, ¿por qué no es un sentimiento? Ahora, no es un sentimiento, pero vamos a preguntar por qué no es un sentimiento. Porque es una convicción. Exactamente, exacto, pero que la misma definición de arrepentimiento nos da la respuesta. ¿Por qué no es un sentimiento? Está bien lo que estás diciendo, pero ¿por qué no es un sentimiento? Porque se necesita un cambio Está bien, ¿un cambio de qué? de mente. De mente, perfecto, de mente. Entonces, ¿dónde están los sentimientos? ¿En la mente, en las emociones o en la voluntad? En las emociones. Exactamente, exactamente, están en las emociones. Entonces, por lo tanto,
Por lo tanto, no es un sentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Porque los sentimientos no están en la mente. Entonces, el arrepentimiento no es un sentimiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No es una emoción. No se trata de lo que siento. No es un remordimiento. No es derramar muchas lágrimas. No se trata de eso. No se trata de entristecerme. Ahora, que el arrepentimiento va acompañado de lágrimas muchas veces, de tristeza, sí, correcto, pero no depende de eso. Depende de una decisión. Es una decisión. Entonces, el arrepentimiento es una decisión. Yo hoy he decidido seguir a Cristo. He decidido volverme al Señor. He decidido. Es una decisión. No es, ay, sí, yo siento arrepentirme. Hoy lo puedo sentir, mañana no. No. Señor, estoy triste, te fallé. Y mañana ya no estoy triste y le vuelvo a fallar. Entonces, no es un sentimiento, no es una emoción, no es un remordimiento. ¿Cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? Que la gente tiende a confundirlo. Es que el remordimiento viene por algún acto malo que haya hecho uno. Ajá. Y yo pienso que es el remordimiento quien se lo pone a uno encima del Espíritu Santo. Pero no, porque el remordimiento lo tienen los impíos. Por eso, pero los impíos no hacen caso. Pero Estamos de el que está acuerdo. en Cristo sí hace caso, sí escucha el Espíritu Estamos de Santo. acuerdo. Bueno, en un creyente, el Espíritu Santo juega un papel en el remordimiento y en el arrepentimiento, pero en un impío, no. En un impío el Espíritu Santo no está jugando, pero el impío se siente mal. El impío llega y dice que otra vez fallé, le fallé a mi papá, le fallé a mi mamá, le fallé a mi esposa, le fallé a mi patrón, y él se siente mal y hasta lloran y todo, pero no tienen al Espíritu. Entonces, lo que queremos decir aquí es que el remordimiento es una emoción. En cambio, el arrepentimiento es una decisión. Son dos cosas diferentes. El remordimiento conlleva tristeza. El arrepentimiento puede conllevar tristeza, pero principalmente es una decisión de un cambio de mente. Es un cambio en mi manera de pensar. Mucha gente asocia, como decíamos, el arrepentimiento con las emociones, con derramar muchas lágrimas, como un sentimiento de tristeza. Y como decíamos, es posible que la persona se emocione y llore mucho. Sin embargo, nunca se arrepintió en el sentido bíblico. Normalmente en las iglesias uno puede ver muchas veces personas, óigame, digámoslo así, que usted las puede ver quebrantadas y se duelen en una alabanza o digamos, en un momento, digamos, en una adoración, en una canción de alabanza. Pero es interesante, pero salen de la iglesia y vuelven de nuevo a su pecado. O sea, entonces lo que estaban mostrando era una emoción, no una decisión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, don Eso es lo que, Oscar, sí, señor. usted dice que el remordimiento es una emoción Ajá, correcto. y el arrepentimiento, que fue lo que usted dijo que era el arrepentimiento, una decisión. Una decisión. El Ajá. remordimiento está en los sentimientos, está en las emociones. El Ujú. remordimiento. En cambio, el arrepentimiento está en la mente. Está, digamos, de mi manera de pensar. Veámoslo así. Recuérdense que son los pensamientos las semillas de mis futuras decisiones. Es correcto. Los pensamientos son las semillas de mis futuras decisiones. O sea, si usted va a tomar una decisión, primero lo pensó. Antes de tomarla, sea cual sea la decisión, siempre primero estuvo aquí y después se fue a la acción. Si mi mente cambia, cambian mis acciones, cambian mis adicciones, cambian mis hábitos. ¿Me entienden el punto?
por qué el arrepentimiento es aquí. El arrepentimiento es en la mente porque es aquí donde nace la acción. La acción nace en la mente por medio de nuestros pensamientos. Entonces, por otro lado, un arrepentimiento es muy importante que sepamos que no se trata de hacer penitencia u otros ritos religiosos. Y aquí, digamos, analicemos eso. Cuando nosotros formábamos parte de la Iglesia Católica, a nosotros muchas veces, bueno, íbamos, le confesábamos el pecado al sacerdote y el sacerdote nos enviaba a hacer penitencia. Y decía que una vez que nosotros hiciéramos la penitencia, nosotros quedábamos perdonados de ese pecado. El asunto es que no tiene nada que ver con eso, porque el Señor, eso sería como estar pagando doblemente mi pecado. Estamos hablando como creyentes para entenderlo. Vamos a ver si nos entendemos. Estamos hablando ahorita de la penitencia. Cuando estamos, para que veamos los errores, por ejemplo, los horrores que hay en el catolicismo romano. Cuando nosotros formábamos parte del catolicismo, nosotros íbamos donde un sacerdote, confesábamos nuestro pecado y él nos enviaba una penitencia como parte del pago que nosotros teníamos que hacer para ser perdonados. Hasta ahí vamos bien. Ok. Entendamos que entonces, vea lo incorrecto del asunto. Al sacerdote ordenarme a mí una penitencia, me estaba diciendo que yo debía, digamos, estaba yo incurriendo en un doble pago de mi pecado. Si es que yo era creyente en ese momento. ¿Entendemos por qué un doble pago? ¿Entendemos por qué? Sí, Porque el primer pago, ¿quién lo hizo? Cristo. Jesús. Ya estaba pago todo. El Señor ya había pagado todo. Entonces me estaba exigiendo que yo volviera a pagar algo que ya está pago. No tiene ningún sentido. Por eso el catolicismo no tiene fundamento bíblico. Entonces el arrepentimiento no tiene que ver con penitencias ni con ritos religiosos. Para nada. El verdadero arrepentimiento es una decisión interna, firme, un cambio de mente, un cambio en nuestra manera de pensar. Vamos a compararlo con lo que decía el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios usaba este término, volverse a Dios, convertirse a Dios. Pero es interesante, volverse a Dios, utilicemos ese. En el Antiguo Testamento, el arrepentimiento estaba representado por volverse a Dios. Pero el volverse a Dios es la manifestación de algo que ya sucedió en mi corazón internamente. Es la manifestación externa de lo que ya sucedió internamente en mi corazón. Vamos a ver si entendemos. Volverse a Dios, digamos, cuando la Biblia dice en el Antiguo Testamento y el Señor le pedía al pueblo de Israel que se volvieran a Él, el volverse a Dios era el acto externo de volverse a Él. En otras palabras, la manifestación externa, o sea, las actitudes cambiadas externamente, digámoslo así, mostradas a Dios. Pero lo que realmente estaba evidenciando eso era el cambio que ya había habido en nosotros interiormente, en nuestras mentes. Vayámonos a hoy en día, a como nosotros lo hacemos. Yo me arrepiento de todo corazón. Cambio de mente. Hay una decisión interna mía, pero que se va a manifestar como externamente. ¿Cómo manifiesto externamente yo eso? ¿Cómo lo manifiesto? No haciendo las cosas que hacía cuando era pecador. Exactamente, volviéndome a Dios. No solamente no haciéndolas, porque ahorita hay un ejemplo de eso. No las hago y me vuelvo a Él. Porque vamos a poner un caso. Hay muchas personas que eran alcohólicas y dejaron de tomar.
hablemoslo así, cambiaron de mente en su manera de, digamos, con respecto a esa práctica que tenían, en cuanto a esa mala práctica, dejaron de tomar, pero nada más, pero no se volvieron a Dios. Entonces la pregunta es, ¿son creyentes? No, hay muchos que están en Alcohólicos Anónimos hoy Sí, sí, y sí. cambiaron, dejaron de beber, pero no son creyentes. O sea, apenas una parte de su corazón le fue sanada, un 0,01%, el resto del corazón sigue podrido. ¿Entendemos el punto? Entonces, el arrepentimiento conlleva un cambio de mente total, total, es total. Y yo debo manifestarlo externamente con mis actos, totalmente, en todas las áreas de mi vida, en todo lo que compete a mi vida, en mis acciones, en mis actitudes, en mi conducta. ¿Entendemos? Pero no solamente ahí, sino que volviéndome a Dios, yo entro en una relación con Dios. Estamos hablando del verdadero arrepentimiento. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos que la palabra más comúnmente traducida como arrepentirse significa volverse, volverse atrás. Esta palabra del Antiguo Testamento describe la acción externa, que es la expresión, la manifestación del cambio interno en la manera de pensar, el acto de volverse atrás, de darse vuelta. Por lo tanto, el juntar las dos definiciones, la manifestación externa y la interna, tenemos la definición completa de arrepentimiento. ¿Entendemos eso? Entonces, ¿qué sería arrepentimiento? Es un cambio interno que se refleja externamente. Es un cambio de mente que se refleja externamente en mis actos. ¿Entendemos? Eso es lo que es el arrepentimiento. Vean qué interesante. Cuando es lo mismo que sucede con el bautismo en agua, con el bautismo en agua. Cuando yo voy a bautizarme en agua, es el acto externo. Muero a mí mismo cuando me sumergen al agua y cuando salgo del agua, estoy resucitando en una vida nueva en Cristo Jesús. Pero esto que yo estoy haciendo externamente es algo que ya sucedió internamente en mi corazón. Solamente lo estoy manifestando externamente. ¿Entendemos ya la idea? Muy bien, muy bien. El arrepentimiento es un cambio interno de mente que provoca una acción externa de volverse o dar vuelta, de hacer un giro completo en una dirección totalmente nueva. ¿Cuánto debo girar? ¿180 grados o 360 grados? 360. 360. Vuelvo al mismo lugar. Entonces, me pilló. Ok, no, tranquilo. Digamos, es que mucha gente dice, es un cambio de 360 grados, vuelve uno al mismo lugar. 180. O sea, estaba en la izquierda y me fui a la derecha completamente. ¿Estamos? Ok. Ok, ok. Es Está bien. precisamente ahí, Está buena es, esa. sí, es precisamente ahí donde empieza el arrepentimiento. Eso nos puede parecer superficial hasta que entendamos que la mente, porque antes yo, digamos, cuando yo empecé en la vida cristiana, yo decía, es que parece muy sencillo, es solamente un cambio de mente. Parece muy sencillo, pero no es tan sencillo, porque en la mente es donde está el centro de control. Aquí en la mente es donde está la sede de nuestro intelecto. Ahí, digamos, prácticamente es a través de nuestra mente que después que se generan las otras cosas, las emociones y la voluntad. Por consiguiente, un cambio de mente siempre resulta y será evidenciado genuinamente por cambios reales y prácticos en nuestras emociones y nuestra voluntad. O sea, un cambio de mente se refleja en un cambio en nuestras emociones y en nuestra voluntad. Porque es interesante, ¿verdad? Que es un cambio total. Cambian nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, nuestros razonamientos, cambian nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestros gustos, cambian completamente y cambia completamente nuestra manera de actuar.
Empezamos reconociendo nuestro pecado. Ahí empieza todo. Reconocemos nuestro pecado y lo confesamos delante de Dios. Pero si nosotros solamente reconocemos nuestro pecado y lo confesamos delante de Dios, no es suficiente. No es suficiente. Falta el tercer paso. ¿Cuál sería el tercer paso? El arrepentimiento. Ese es el tercer paso. Yo reconozco mi pecado. Sí, Señor, reconozco que soy alcohólico, Señor. Oh, Señor, reconozco que soy alcohólico. Confieso mi pecado delante de ti, Señor. Lo reconozco y lo confieso. Amén. Amén, ¿qué? Y el arrepentimiento. O sea, ¿qué conlleva el arrepentimiento? A apartarme del alcoholismo. Ahí conlleva el arrepentimiento, es apartarme. Ese tercer paso es indispensable. Muchas personas dan los dos primeros pasos y obvian el tercero. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo estoy dando los primeros pasos en el cristianismo, no voy a poder nacer de nuevo. No voy a poder nacer de nuevo. ¿Por qué razón? Porque hasta que no se dé el arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Hasta que no se dé el arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Ahora, si ya yo soy un creyente que reconozco mi pecado y lo confieso delante de Dios, pero no me arrepiento, no me aparto del pecado, no hay remisión de pecados, no hay restauración. Ahora, aquí hay algo interesante, hermano. Recuérdense, si, digamos, el arrepentimiento, ya lo hemos estudiado acá, es un don de Dios, igual como lo es el creer. La fe es un don, igual como lo es la gracia, es un don. Son dones de Dios, la salvación es un don de Dios. Todo esto son dones de Dios. Entonces, como el arrepentimiento es un don de Dios, entonces Dios lo otorga a aquel corazón que está dispuesto verdaderamente a arrepentirse. Dios no lo otorga a alguien que está a medias todavía. Señor, tú sabes que yo quiero, yo lo estoy intentando, Señor, pero no puedo, no puedo. Señor, yo lo intento, Señor, tú no me lo otorga. No me lo otorga. Es una decisión. Yo tengo que decidir. Señor, necesito tu misericordia. No quiero más esta vida. No quiero más esta vida. No tengo poder, Señor. No tengo poder, Señor. Pero derrama tu gracia, derrama tu misericordia. Yo me arrepiento de todo corazón. En ese momento el Señor derrama el don. Pero yo tengo que quererlo, tengo que estar decidido. Me he dado cuenta de la ofensa tan grande que es a Dios y el daño tan grande que yo estaba ocasionándome a mí y a mi familia. ¿Me entienden el punto? Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos presente esto. Usted puede creer en la persona de Cristo. Usted puede creer en la obra de la cruz. Pero si esa confianza, ese conocimiento, a usted no lo lleva al arrepentimiento, usted no es salvo. Es lo mismo que le pasa al diablo. El diablo tiene conocimiento de una persona de Cristo, conoce las obras de Cristo. Pero ese conocimiento no lo lleva al arrepentimiento, nunca lo llevó al arrepentimiento. Por eso el diablo no es salvo. Que no se nos olvide, como acabamos de decir, que el arrepentimiento es un don de Dios que Él derrama soberanamente. Dios lo derrama soberanamente sobre el pecador penitente que verdaderamente se ha arrepentido. Aquí viene algo. No es el sacerdote el que me dice a mí, has sido perdonado. No es el pastor el que me dice a mí, has sido perdonado, sos salvo. Él no conoce mi corazón. Él no lo conoce. Ni el sacerdote, ni el pastor. Entonces, ahora,
¿Qué hacemos nosotros? Por fe. Yo le digo a una persona, si usted se ha arrepentido de todo corazón, si de todo corazón usted lo ha hecho, si usted ha creído en Jesús, ha creído en su obra, y usted se ha arrepentido, ha cambiado de mente, de dirección, de todo corazón, y se somete al señorío de Cristo, usted va a ser salvado. Es lo más que puedo hacer. No tengo más conocimiento para darle a esa persona. No tengo más garantía. Y Dios, que sí conoce ese corazón, soberanamente. Él es el único que lo conoce. El Señor sabe si derrama el don o no lo derrama. Porque Él Don sí conoce Oscar, ese Señor. un ejemplo de esto es, digamos, como la mujer que se arrojó a los pies de Cristo y se los enjuagó con las lágrimas, se los secó con el cabello y ungió al Señor. Ajá, Es un ajá, ejemplo de arrepentimiento. totalmente. Cristo era omnisciente. Cristo era omnisciente. ¿Sí? Y Él mostró su omnisciencia. Él sabe bien y él todavía dijo lo siguiente. O sea, aquel a quien más se le perdona, ¿qué dijo? Aquí Más en ama. aquel, sí, A quien más se le perdona, más ama, se lo dijo a ella, porque él estaba sí, en la casa del fariseo, de Simón el fariseo. sí, Entonces sí, le dice, aquel a quien más se le perdona, más ama. Por eso esta mujer ha hecho esto, porque ella realmente se ha arrepentido y ha sido perdonada de muchas cosas. Entonces, hay veces nosotros no debemos engañarnos. O sea, yo puedo aparentar una cosa, apariencia de piedad, pero al final de cuentas es Dios quien conoce mi corazón. Él es el omnisciente Dios, a él yo no lo puedo engañar. Es muy importante, por eso era muy importante que nosotros conozcamos los atributos, porque ahora nosotros sabemos que efectivamente no lo podemos engañar a él. sí, claro. Él es el único, si realmente, él es el único que sabe si realmente la persona se arrepintió y si el arrepentimiento en la persona es genuino, entonces él derrama el don. Y si la persona no es genuina, no es perdonada ni restaurada. Digamos, muchas veces nosotros estamos en un tiempo de prueba. Yo les he dicho a ustedes que muchas veces lo primero que nosotros siempre, cuando estamos en prueba, en sufrimiento, en angustia, lo primero que tenemos que hacer es que buscar qué? El Buscar ahí, anatema. El anatema. ¿Qué es el anatema? El pecado. El Pecado. pecado. Buscamos si hay pecado en la casa. Recuérdese que ya, ya. en la Pascua, lo que hacían era, digamos, cuando ellos estaban preparando para la Pascua, ellos, digámoslo así, no podía haber pan sin levadura en esa casa, no podía haber levadura. Entonces ellos inspeccionaban la casa porque si había levadura había pecado. Entonces es lo mismo, es un simbolismo. O sea, yo lo primero que tengo que hacer es examinarme que no haya pecado en mí. Cuando yo estoy en un tiempo de prueba, si yo digo, ahora, ¿cómo lo sé yo? Uno lo sabe. Uno, inclusive el mismo Espíritu Santo, se lo va a mostrar. Usted le dice, Señor, ¿qué es lo que yo no estoy haciendo bien? Muéstramelo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para arrepentirme, para confesar el pecado y arrepentirme, apartarme de él. Si yo, si la prueba se mantiene, si la prueba se mantiene, digamos un ejemplo, entonces yo ya le doy el control total, o sea, siempre lo tiene el Señor, pero ya yo descanso en la soberana voluntad del Señor, que es lo que el Señor desea tratar conmigo. Y uno reposa y adora al Señor. Pero lo más importante siempre es buscar el anatema, porque si yo no busco el anatema, entonces ese anatema no se va a ir. Yo no voy a ser perdonado ni tampoco voy a ser restaurado hasta que no me arrepienta de mi pecado, lo que está ocasionando precisamente esa prueba. Muy bien, entonces, y si la persona no es genuina, no es perdonada, ni es restaurada, no es justificada para con Dios, sigue sin comunión con Él. No hay prosperidad total en esa persona. Vamos a Hechos 5:31, doña Elisa. Hechos 5:31. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ajá, ok.
Entonces, ok. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿A quién? A Jesús. A Jesús. Para dar a Israel, ¿para dar qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. Ok. A este Dios exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Pero ¿quién es el que da el arrepentimiento y el perdón de pecados? Dios. Dios. Es un don de Dios. O sea, yo, digamos, nadie me puede decir a mí que mis pecados me han sido perdonados, porque nadie lo sabe. Nadie sabe. Solo Dios conoce si realmente yo me arrepentí. Ahí es donde más de uno, ahí es donde la mula botó a Genaro, como dice el libro. ¿Por qué razón? Porque muchas personas creen, digamos, viven, digámoslo así, caminando en una línea muy delgada. Ellos creen que pueden engañar al hombre, de hecho lo engañan, pero a Dios no lo pueden engañar. Entonces ellos de alguna forma hasta participan de la Santa Cena y de todo lo que son los ritos religiosos, pero aún sin arrepentirse, y eso es muy peligroso. Vamos a Hechos capítulo 11, versículo 18, Valeria. Hechos 11, 18. Estamos viendo que el arrepentimiento es un don. Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Muy bien, gracias, vale. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles, que ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién da el arrepentimiento? Dios. Dios. Es un don. De ahí, digamos, entonces, para cuando ustedes, hermanos, compartan el arrepentimiento con alguien, la enseñanza, que ustedes le digan, vean, solo Dios sabe si usted se arrepintió o no. Solo Dios lo sabe, es un don de Dios. Usted puede decir que usted se arrepintió, pero Dios es el que verdaderamente conoce si usted verdaderamente lo hizo o no lo hizo. Porque Dios no le va a dar ese don a usted de que usted se arrepienta si usted verdaderamente no se ha arrepentido. Muy bien. Edwin, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Según de Timoteo, Oscar, capítulo 2, ¿qué? Versículo 25. Gracias. Ok. Voy. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Muy bien, se da cuenta. Para ver si Dios les concede. ¿Qué? ¿Les concede qué? Arrepentimiento. ¿Quién es el que lo concede? Dios. Nuevamente, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Muy bien. Por lo tanto, el verdadero arrepentimiento empieza con Dios y no con el hombre. Recordemos que el verdadero arrepentimiento tiene que ir siempre antes de la verdadera fe. Sin arrepentimiento verdadero, nunca podrá haber una fe verdadera. Y ese es el problema. Hoy a la gente se le enseña a creer, pero no se le enseña a arrepentirse. Crea en Jesucristo y será salvo. Sí, pero ese crea en Jesucristo y será salvo tiene involucrado, tiene implicado el arrepentimiento en sí. O sea, una persona que solo crea en Jesucristo no es salva. La persona tiene que creer en Jesucristo y arrepentirse. Y el arrepentimiento siempre va de primero. Y ustedes van a ver cantidad de pasajes. Siempre, 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 en la mayoría de los pasajes,
Siempre el arrepentimiento está primero. Vea que ahorita cuando Edwin leyó Marcos 1:15, que se arrepientan y crean. El Señor Jesucristo decía, arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Siempre el arrepentimiento va primero, antes que el creer. El arrepentimiento. Una persona que no se arrepienta, aunque crea, no tiene fe salvadora. Y arrepentirse significa cambiar de mente, cambiar de rumbo, volverse del pecado a Dios. Sin arrepentimiento verdadero nunca podrá haber fe verdadera. Hay mucha gente que se arrepiente, como decíamos, acerca de ciertas prácticas que realiza. Veía pornografía y ahora no ve. Ya cambió, muy bien, pero sigue tomando, sigue fornicando, sigue, digamos, mintiendo, chismeando, etc. Entonces, deja de hacer esas cosas, pero eso no la hace creyente, no la hace que tenga fe salvadora. La fe salvadora es un arrepentimiento total y, digámoslo así, es un cambio de mente total. El arrepentimiento debe conducirlo a volverse a Dios, a creer en Cristo y su obra. Si el arrepentimiento de mis obras muertas, porque son obras muertas, no me vuelve a Dios, no pasa nada. No ha pasado nada. Usted siempre va al infierno. De hecho, el infierno está lleno de gente buena, moralmente buena. Gente moralmente buena. Gente que hacía cosas buenas. El infierno está lleno de gente que hacía cosas moralmente buenas, pero que nunca se volvieron a Cristo. De hecho, yo conocí un ateo, digamos un ejemplo, que era un buen padre, un buen esposo, ayudaba, digamos, a los pobres, digamos, él tenía hablemoslo así, buenos actos, pero era ateo. Digámoslo así, si él se mantuvo así, él hoy está en el infierno, no está en el cielo, porque no es por obras que yo alcanzo el cielo, una. Y lo segundo es, me arrepiento y creo. Es a través de Jesucristo, es a través de la obra de él. El llamado al arrepentimiento comienza en la misma introducción del Nuevo Testamento con el ministerio de Juan el Bautista. Vamos a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículos 3 y 4. Don Juan Carlos. Ok, dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Muy bien. Entonces, vean este pasaje. El Señor, recuérdense que Juan el Bautista es el precursor del Mesías. Y lo que él vino a hacer fue a prepararle el camino al Mesías. El Mesías no podía, digámoslo así, ser recibido en Israel hasta que su nación, su corazón no estuviera preparado. Por eso, de hecho, fue que no lo recibieron. Digámoslo así, porque ellos no prepararon su corazón. Vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Enderecen sus sendas. Sendas son caminos. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El llamado de Juan al bautismo al arrepentimiento era una preparación necesaria para que el Mesías se revelara a Israel. Hasta que Israel hubiera sido llamado a volverse a Dios en arrepentimiento, su muy esperado Mesías no podía revelarse entre ellos. Un poco más adelante, que fue el pasaje que leyó Eddie, leíamos que el mismo Cristo predicaba después de que Juan había preparado el camino delante de este. ¿Se acuerdan? El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean. En Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15.
El primer mandamiento que salió de los labios de Cristo no fue que creyeran, sino que se arrepintieran. ¿Dónde lo podemos ver eso? Vamos un momentito a las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 4. Versículo 17, Elisa. Vean el primer mandamiento que salió. Estas son las primeras palabras de Jesús. Nomás empieza el ministerio de Jesús y vean las palabras de él. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se dan cuenta? Las primeras palabras de Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después, primero arrepentirse y después creer. Después de su muerte y resurrección, Cristo comisionó a sus apóstoles para que fueran a todas las naciones con el evangelio. Y una vez, la primera palabra de su mensaje fue ¿cuál? Vamos a ver, Valeria, capítulo 24, vamos a ver qué fue lo primero que le dijo el Señor a sus apóstoles una vez que ellos salieran a predicar. Lucas, capítulo 24, versículos 46 y 47. Aquí nuestro Señor Jesucristo está dando la gran comisión. ¿24 qué? 24, Lucas 24, versículos 46 y 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciere y resucitare de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es interesante, gracias. Dice, y que se predicase en su nombre, es la orden de Jesús, de la gran comisión, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿A dónde le dice creer? ¿Qué es más importante, hermanos? O sea, veámoslo así. Creer y arrepentirse, indispensable para la salvación. Tienen que ir juntos. Pero la pregunta es, ¿qué está primero siempre? El arrepentimiento. Porque si yo no me arrepiento, aunque yo crea, no soy salvo. No soy salvo. Muy bien. Entonces dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Otra vez arrepentimiento viene primero y segundo la remisión de pecados. Ahora, ¿por qué es importante el arrepentimiento de primero? Antes de creer. Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Yo sigo entonces con la misma porquería encima. Recuérdense que Jesús para trabajar en mí, para operar en mí, Él necesita primero mi arrepentimiento. Que yo me arrepienta. ¿Qué es lo primero que yo voy a recibir? Yo voy a recibir su palabra. Yo recibo su evangelio, recibo su mensaje, que es lo que nosotros hemos hecho. Recibimos el mensaje. Esa es la gracia que Él derrama. Así es como Él nos atrae con su amor. Así es como llama la atención de nosotros. Derramó su palabra, derramó su evangelio. Yo llego y ahora yo comprendo. Oh, sí, Señor, estoy condenado. Pequé. Tu estándar de justicia es perfección. Estoy perdido, Señor, y si yo muero hoy voy al infierno, toda una eternidad. Oh, Señor, derrama tu misericordia sobre tu siervo. Perdóname, me arrepiento. Y ahí viene el punto. No estoy diciendo, Señor, derrama tu misericordia, creo en ti. No, me arrepiento, Señor, ya entendí, he ofendido a un Dios que es infinitamente santo. Perdóname, Señor, y creo en ti, creo en tu persona, en tu obra. Ahí está el punto. Digamos, poco después de la resurrección, los apóstoles, vean ustedes el proceso del arrepentimiento. Poco después de la resurrección, los apóstoles, por medio de Pedrito,
empezaron a cumplir esta comisión en Cristo. Después de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, pasó algo ahí. Recuérdense, ellos estaban esperando el Espíritu Santo, de pronto lo recibieron, el Espíritu Santo vino sobre ellos y ahora Pedro es un monstruo completo y sale todo valeroso a predicarle el Evangelio a Jerusalén, a la misma gente que habían matado y crucificado a Jesús. Ahí mismo, frente al Sanedrín, frente a los mismos líderes religiosos que habían matado a nuestro Señor Jesucristo. Vamos un momentito para que lo vean. Hechos. Don Edwin. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vea qué interesante. Pedro Pedro, sí, capítulo 2, ya le voy a decir. Usted va a leer del 37 al 38. El apóstol Pedro les declara el evangelio. ¿A partir de qué momento? A partir del versículo 22. A partir del versículo 22 de ese capítulo 2, Pedro empieza a declararles el evangelio. Y llega al versículo 37. Ya la gente que estaba allá afuera en Jerusalén lo oyeron. Versículo 37, Edwin. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos, bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien. Vean nuevamente, hermanos, nuevamente, detalladamente. Pedro les predicó el mensaje del evangelio. ¿Qué hizo Pedro? Les predicó el mensaje del evangelio. Ahí, digámoslo así, esto es algo maravilloso. ¿Qué están haciendo? Recibiendo la palabra de Dios, que es por medio de ella por la que nacemos. Entonces dice, al oír esto, se compungieron, se dolieron de corazón, se dolieron sus conciencias y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hemos matado al Mesías, al Hijo de Dios, ¿qué haremos? Pedro les dijo: crean en Jesucristo. No, ¿a que no? Arrepiéntanse, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Y después qué? Recibiréis el don del Espíritu Santo. Es interesante. ¿En qué momento uno es regenerado? ¿En qué momento somos regenerados? Cuando se arrepiente. Es correcto. Es correcto. O sea, si no hay arrepentimiento, es un orden. Yo me arrepiento, creo y soy regenerado. Es hasta en el momento en que yo recibo al Espíritu Santo cuando yo soy regenerado. Vean ustedes acá, digamos, una persona no puede ser regenerada, no puede ser transformada sin antes no se ha arrepentido. Este es el orden. Este es el orden. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Si no hay perdón de pecados, si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, no hay Espíritu Santo. Y si no hay Espíritu Santo en nosotros, no hay regeneración. No hay santificación. No somos salvos. ¿Ven el orden? ¿Entendemos la importancia del arrepentimiento entonces? Muy bien. Cuando Pablo habló, vean qué interesante. Vamos a Hechos 20. Hechos 20, ¿por dónde vamos leyendo? ¿Quién fue el último que leyó? Edwin, ¿verdad? Sigue Juan Carlos. Sí, Juan Carlos, ok. Hechos 20, versículos 20 y 21. Este es el próximo libro que estamos estudiando, Dios mediante, en la iglesia, a partir de este domingo en 8.
El domingo entrante terminamos el Evangelio de Juan. O sea, este domingo que entra terminamos el Evangelio de Juan y entramos el otro domingo, Dios mediante, a Hechos de los Apóstoles. Capítulo 20, versículo 21, 20 y 21. Don Juan Ok. Carlos. Dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál palabra está primero? ¿Arrepentimiento o fe? Arrepentimiento. En todos los pasajes que hemos leído, arrepentimiento está primero. Antes de creer, es interesante. Y todavía Pedro dice que si usted no recibe, que si usted no se arrepiente, usted no recibe el Espíritu Santo. Y si no recibe el Espíritu Santo, usted no es regenerado. Lo que quiere decir es que usted no es salvo. O sea, si no hay arrepentimiento, si no hay un cambio de mente, si no hay un cambio de rumbo, un cambio radical en mí, Dios no va a derramar el don de la fe, ni tampoco va a derramar el don del Espíritu Santo en mí. Es otro don, el Espíritu Santo es otro don. Todos los dones Dios los envía. Como dijimos, la fe, el arrepentimiento, la gracia, la salvación, el Espíritu Santo, son dones de Dios. Dios los envía soberanamente a aquellos que Él está en su omnisciencia completamente seguro de que ha decidido volverse a Él, que ha decidido volverse a Él. Muy bien, vean lo que, vean, como decíamos acá, Pablo dice, y como nada que fuese útil es ruido, o sea, Pablo dice, hermanos, nada de lo que es importante para que ustedes lo sepan, yo se lo he escondido a ustedes. Yo les he anunciado públicamente todo lo que ustedes necesitan saber en cuanto a la palabra de Dios. Y les he testificado a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay algo claro. El arrepentimiento me salva. ¿Ah? Me salvas y acepto a Cristo. Correcto, exacto, muy bien. Y David también dijo lo mismo. El arrepentimiento solo no salva a nadie. El arrepentimiento solito no salva a nadie. Hay mucho, como le digo yo, porque entonces muchos de los que están en Alcohólicos y Anónimos serían salvos porque se arrepintieron ya de beber y otros se han arrepentido digamos, de las drogas y otros se han arrepentido de la pornografía. No, el arrepentimiento es integral, es total y tiene que ir acompañado de la fe en Jesucristo para que usted sea salvo. ¿Estamos claros en eso? Entonces, el arrepentimiento por sí solo no salva a nadie. Sin embargo, ningún pecador jamás fue ni será salvado si no se arrepiente. ¿Entendemos el punto? Ok. Entonces, solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Pero un corazón no arrepentido no lo puede recibir. Ese es el punto. O sea, sabemos que solo Cristo salva. Pero si yo no me he arrepentido verdaderamente, Cristo no puede venir a mí hasta que no haya perdón de pecados. Yo primero tengo que tener mis pecados perdonados para que Cristo pueda venir a mí. Ellos que van unidas. Van unidas. Está correcto. Va unido. Va unido. Va unido. El orden del mensaje de Pablo es el mismo. Primero el arrepentimiento, después la fe. Ahora, vean ustedes, vamos a Hebreos capítulo 6, Elisa, Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Vean aquí versículos 1 y 2. 1 y 2, Elizabeth. Aquí, digámoslo así, en estos dos versículos, ustedes van a ver el orden básico
de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. En otras palabras, ¿dónde encontramos nosotros cuáles son los fundamentos de la fe? Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué es lo que nosotros estamos estudiando aquí? Estamos estudiando Hebreos 1 y 2. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora lo vamos a ver. Elisa, léalo, por favor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el escritor sagrado? El escritor sagrado, si ustedes ven el contexto, el escritor sagrado está hablando de aquellos, hablemoslo así, creyentes, entre comillas, fluctuantes, que digamos que hay que estar comenzando cada vez con leche y leche y leche y no crecen espiritualmente. No se les puede dar carne porque se ahogan. Son inexpertos, dice el escritor sagrado. Entonces dice que a esas personas ya no se le debería estar dando los fundamentos. Ya deberíamos estarle dando carne, es lo que está diciendo el escritor sagrado. Entonces, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos, esa palabra rudimentos, sinónimo de fundamentos, dejando ya los fundamentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y es interesante, vea, dejando de lado la doctrina, ¿cuál es la primera? La doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo, la persona de Cristo, nosotros ya ya vimos la persona de Cristo, una. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Ahí tienen un segundo fundamento, el arrepentimiento. Es lo que estamos estudiando ahora. La doctrina de bautismos, la vamos a estudiar. De la imposición de manos, lo vamos a estudiar. De la resurrección de los muertos, ya lo estudiamos. Del juicio eterno, ya lo estudiamos. Estudiamos el bema de Cristo, tribunal de Cristo, que es para los creyentes, y el tribunal del trono blanco. Aquí están, hermanos. A estas son las doctrinas básicas de la fe cristiana. Ustedes le encuentran ahí. ¿Por qué ustedes estudian eso? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios que debemos estudiar en fundamentos de la fe. Ok. Sin excepción, en todo el Nuevo Testamento, la primera respuesta al evangelio que Dios exige es el arrepentimiento. Nada puede venir antes, ni ninguna otra cosa ocupa su lugar. El verdadero arrepentimiento siempre tiene que preceder a la verdadera fe. Sin ese arrepentimiento, la fe es solo una confesión vacía. Eso es lo que le sucede a muchos que llegan en las iglesias evangélicas. ¡Hey! ¿Quién quiere pasar aquí adelante? Vengan. Aquellos que quieren recibir a Cristo, o en los estadios cuando hacen esas campañas masivas. Digamos, todo aquel que quiera recibir a Cristo en esta mañana. Nada más, repita conmigo esta oración. Hermanos, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Y el arrepentimiento, ¿dónde lo dejan? ¿Dónde dejan el arrepentimiento? Ni siquiera lo entienden. Ni siquiera lo entienden. Entonces, se convierte en una confesión vacía. Esa es una razón que explica por qué la experiencia de tantos que se dicen ser llamados cristianos hoy en día son tan inestables e inseguros. Están tratando de edificar sin la primera de las grandes doctrinas fundamentales. O sea, mientras que usted no se arrepienta, usted no puede no puede edificar sobre el fundamento que es Cristo. ¿Por qué? Porque no puede ni siquiera haber recibido a Cristo. O sea, si usted no se ha arrepentido, usted no puede recibir a Cristo. Y si usted no recibe a Cristo, usted no puede edificar sobre él, que es lo que dice 1 Corintios capítulo 3. Están confesando una fe, pero nunca han practicado un verdadero arrepentimiento.
Como resultado, la fe que confiesan no les proporciona ni el favor de Dios ni el respeto del mundo. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. ¿Por qué? Porque la gente dice, ay, míralo, y dice que es cristiano, y véalo ahí chupando. Ay, mira, dicen que es cristiano, y véalo ahí metido en aquel saloncillo baile. Ay, mira, dicen que es cristiano, y véanlo ahí dándole a la doña, golpeando a la doña. O sea, ¿me entienden el punto? ¿Por qué pasa eso? Porque no hay un arrepentimiento. No hay un arrepentimiento y Dios no derrama el favor de Dios sobre ellos. Mucha gente dice, es que nosotros somos cristianos, tenemos 15 años de estar en la iglesia y están juntados y no tienen bendición de Dios, están en digámoslo, en un montón de problemas y se creen cristianos. No lo son. No lo son. Van a la iglesia, pero no son creyentes verdaderos, no tienen fe salvadora. ¿Por qué razón? Porque están viviendo en una práctica continua de pecado, no se han arrepentido. ¿Entendemos? ¿Familia? Ese es el punto. Con frecuencia, como decíamos, el mensaje predicado hoy es solamente cree, pero ese no es el mensaje de Cristo. Cristo y los apóstoles, ya lo vimos, predicaron, arrepiéntete y cree. Cualquier predicador que deja fuera el llamado al arrepentimiento está engañando a los pecadores y representando mal a Dios. Como veíamos ahora, el mismo apóstol Pablo, que nos decía en Hechos 17:30, que él manda hoy a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Esa es la orden de Dios para todo el género humano. Todos los hombres en todas partes tienen que arrepentirse. En Hebreos capítulo 6, versículo 1, nosotros veíamos ahora arrepentimiento de obras muertas. Eso fue lo que leyó Elisa. ¿Qué es el arrepentimiento de las obras muertas? ¿Qué son las obras muertas? Todos los actos y actividades que no estén basadas en el arrepentimiento y la fe. Incluye actos y las actividades de la religión, inclusive hasta la práctica del cristianismo. Si no se hace en base al arrepentimiento, igual. A eso es a lo que se refiere Isaías 64:6, con los famosos obras de justicia. O sea, vamos a ponerlo así. Veanlo de lo que estamos hablando ahorita acá. Usted puede estar yendo a la iglesia, usted puede estar sirviendo, usted puede estar cantando, usted puede, digamos, recibir a los hermanos, usted puede, digamos, estar haciendo digamos, actos religiosos, practicando el cristianismo. Pero si usted no se arrepiente, esas obras son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Son como trapos de inmundicia delante de Dios. La falta de arrepentimiento lo que genera son obras muertas. Pensémoslo así, vamos a ponerlo así. Qué duro esto que voy a decir. Es fuerte, pero debo decirlo. Un católico que no tiene clara la doctrina del arrepentimiento y la doctrina de la fe, él va a misa, él va, digamos, él cumple con todos los rituales de la iglesia. Él da limosna, él le lleva un diariecito a una señora viuda, a un pobre. Pero todo eso que pareciera estar bien, el Señor lo toma como trapos de inmundicia delante de él. Porque no son obras hechas en el poder del Espíritu de Dios. No son obras que se han generado producto de un arrepentimiento y una fe genuina. ¿Entendemos? ¿Entendemos el punto? Vamos a poner un caso, la Madre Teresa. Pongamos a la Madre Teresa. Todas las obras que hizo la Madre Teresa, todas las obras que hizo, si esas obras fueron hechas sin arrepentimiento y sin fe, porque ella creía mucho, ella era mariana,
Entonces quiere decir que nunca se arrepintió de eso. Ella era mariana, súper mariana era. Era súper católica, digámoslo así. Ella profesó la religión católica. Entonces profesó todas sus malas prácticas. Todas esas obras, por buenas que sean, como las de este señor del Espíritu Santo, Valverde, de las de este hombre, son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Entendemos eso? Porque solo las obras que están en función de un arrepentimiento verdadero y una fe genuina en Jesucristo, producto del Espíritu Santo que habita en esa persona, son las únicas obras que el Señor acepta. Las que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Oscar, ¿Entendemos? Sí. Dígame, Juan Carlos. Se quedó, se le quedó pegadito ahí. Juan Carlos, le escucho. sí, es que usted se quedó pegado. Ah, fui yo el que me quedé. Bueno, yo Ah, lo vi pegado. me quedé pegado, familia. ¿A dónde quedé? O, o ¿Ah? fui yo, no sé. No, no, señor, sí lo escuchamos. ¿Ah? Sí lo escuchamos. Sí, yo creo que fue Sí, usted, un Juan Carlos. Yo creo Creo que que fui fue yo, sí, usted. fue el internet mío, sí. No se preocupe, no se preocupe. ¿Cuál es la pregunta, don Juan Carlos? Sí, es que se me vino a la mente Juan 14:23, donde el Señor Ajá, dice que quien cumple su ley, el Padre y Él habitarán en esa persona. ajá, correcto. Creo que es así. No sé No, si lo estoy sí, recitando aquí lo tengo. correctamente. Dice lo siguiente, el que me ama y guarda mi palabra. Sí, Dice, mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que me sí, ama y guarda su palabra. Me ama y guarda. sí. Ajá. Pero entonces eso está súper relacionado con el arrepentimiento, porque ¿cómo va a amar a alguien a Dios si no se ha arrepentido de sus pecados? ¿Y cómo va a ¿Y, habitar Dios en una persona que no se ha arrepentido de sus pecados? y cómo va una persona a amar a Dios si no se ha arrepentido? ¿Cómo va, digamos, un ejemplo, a guardar su palabra si no se ha arrepentido, si siempre siguen sus Sí. prácticas? Entonces Todo está volvemos a caer en lo mismo. O relacionado. sea, puede ser la Madre Teresa, puede ser ese sacerdote Valverde, el de las obras del Espíritu Santo. Pero si ellos, por ejemplo, ellos siguen profesando que María es corredentora, intercesora, que María, digamos, un ejemplo es sin pecado concebida. Pongo el ejemplo de María, por ejemplo, pero Pero digamos es que el ellos, tema, don Oscar, disculpe, ajá, que es sin pecado concebida. sí, correcto, Es que todos nacemos porque nuestros papás se amaron mucho. pero eran con pecado. David Y dice, por eso, en pecado he sido concebido, dice David. ¿De acuerdo? En por Salmo eso, 50. pero todos tenemos dentro de nuestro ser el pecado original, todo lo Ah, portamos. sí, correcto, la naturaleza pecaminosa Es correcto, la naturaleza pecaminosa. y la Entonces, muerte. ¿cómo alguien es sin pecado concebido? Por lo mismo, entonces, pero si la Iglesia Católica lo cree y lo profesa, entonces es un falso evangelio, correcto. No, yo no estoy entendiendo. Nada más que me Ok, parece una a lo que contradicción. voy No sé si logro a lo que voy entender. sí, perdón, a lo que voy es a lo siguiente. Si la Madre Teresa murió creyendo, o sea, en eso, la Madre Teresa murió practicando un falso evangelio. Y Pablo dice que todo aquel que predica un falso evangelio sea anatema. ¿Y qué quiere decir que sea anatema? Sea maldito. Es maldito de Dios. Entonces ella, por más obras que hizo, como no se arrepintió de ese pecado, ella no es salva. No la vamos a ver en el cielo, a pesar de todas las obras buenas que pudo haber hecho. Eso es lo que, a ese es el punto que vamos. ¿Me entienden? Sí, sí, no, no, completamente entendible. O sea, es comprensible a la luz de lo que estamos estudiando, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto. A la luz de la palabra. A la luz Porque de la digamos, palabra de Dios. sí, porque digamos, por ejemplo, esto que le acabo de decir está en donde dice que es anatema, ¿cómo se llama? En primera de, en Gálatas, perdón, vamos a Gálatas para que lo vean. Gálatas, capítulo 1. ¿Quién va leyendo? Valeria. Gálatas 1, versículos
del 6 al 9. Deme un momentito, no sé que se me perdió. No se preocupe. Es muy importante que quede claro esa partecita, digamos, de que todos esos actos religiosos, rituales, morales que nosotros podamos hacer, que no estén basados en el arrepentimiento y la fe, no son aceptables para Dios. Ese es el principio. Recuérdese, nosotros, ¿cómo debemos de adorar a Dios? ¿Cómo debe ser nuestra relación con Dios? ¿Qué dice? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debemos adorar a Dios? ¿Gálatas qué? Gálatas 1, versículo 6 al 9. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Con En espíritu de verdad. espíritu, En en espíritu y espíritu. en verdad. ¿Qué significa adorarlo en espíritu y en verdad? ¿Qué significa en espíritu? ¿Qué significa adorarlo en espíritu? Ok, no sabemos el versículo, pero ¿qué significa adorarlo en espíritu? Significa que yo cuando entro en oración, es desde mi ser más interior. O sea, correcto, pero no solo es en la oración, es en todo mi actuar. Sí, O sí, sea, en usted general. vive una vida para Cristo, mente, emociones y voluntad para Él. Mente, emociones y voluntad para Él. Completamente sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, su voluntad, todo está girando en torno a Él. Esa es una. Y lo segundo es en verdad. ¿Qué quiere decir en verdad? Conforme a las escrituras. La Conforme a palabra. las escrituras. Entonces, correcto, si yo estoy adorando a Dios, pero además adoro a María, si yo estoy adorando a Dios, pero además creo en el purgatorio y le oro al Papa Juan Pablo II, entonces estoy en un falso evangelio. Ahora sí, léalo, por favor, Valeria. Estoy maravillada de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Muy bien. Entonces vamos despacito. Los Gálatas, ellos habían recibido el evangelio, el verdadero evangelio de Cristo. Pero recuérdense que antes de que ellos lo recibieran, ellos eran judíos que pertenecían ¿a dónde? ¿A dónde pertenecían ellos? A la religión judía. Ellos eran practicantes de la religión judía. Entonces, esa religión judía era una religión falsa, porque estaba cimentada en obras. Ellos no eran, digamos, un ejemplo, los mismos judíos se habían encargado, digámoslo así, no es que la religión judía era falsa en sí, es que la práctica que ellos le estaban dando a la religión judía se había torcido. Entonces, el apóstol Pablo les predicó el evangelio y ellos ahora quieren desviarse y decir, bueno, no hay ningún problema. Nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, pero igualmente nos tenemos que decir, digámoslo así, hay que circuncidarse. Y si un gentil viene, igualmente tiene que circuncidarse. Estaban mezclando una cosa con la otra. Y Pablo le dice, no, perdón. Un sincretismo. Correcto. Entonces, lo que está diciendo es, en otras palabras es, Pablo les está diciendo, vean, entiéndame, ustedes están cayendo de la gracia. Dice, no es que haya otro evangelio, sino que algunos que os perturban quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y entonces aquí viene la advertencia de Pablo. Mas si aún nosotros
ahí quiénes son nosotros? Más y aún nosotros. Se está Digamos, incluyendo Pablo. Se sí, está sí, los incluyendo Pablo. apóstoles, La iglesia. la La iglesia, iglesia, sí. la Sí, iglesia, sí, la se está iglesia. incluyendo Pablo. Si aún yo, dice Pablo, si aún yo vengo y les predico a ustedes un evangelio diferente al que os hemos anunciado, al que está en la palabra de Dios, sea anatema. Anatema significa destinado para destrucción, maldito. Eso es lo que significa, destinado para destrucción. Significa maldito, sea maldito. Y lo vuelve a repetir. Y es interesante cuando la palabra de Dios repite seguidamente. Pablo dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahí está el punto. Entonces, por eso es que yo les digo, muchas veces a nosotros nos dicen, ah, ¿qué tiene de malo? Vamos, vamos, lo invito aquí a la iglesia de los testigos. Y después usted, yo voy a la suya y usted viene a la mía. Nada que ver. Que, como dice nuestro Señor Jesucristo, qué concordia hay entre la injusticia y la justicia. Qué comunión entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial. No hay ninguna comunión. No, tengo que ser radical, solo hay un evangelio. Ah, que es que ellos son muy buena gente, son compañeros míos y son de muchos años de conocido. No puedo hacerme uno con ellos. No puedo hacerme uno con ellos. Ellos predican otro evangelio. Si ellos me permiten que yo les predique el evangelio, con mucho gusto, o que nos sentemos una tarde con un cafecito y que uno les presente el evangelio. Pero no, aquí lo importante es entender que una persona, ay, es que él es buenísimo, vea, es un ángel, tiene el cielo ganado. Nadie tiene el cielo ganado, nadie se gana el cielo. Absolutamente ningún ser humano puede ganarse el cielo. El cielo lo ganó Cristo para nosotros, los creyentes, los que hemos creído en Él y nos hemos arrepentido. ¿Entendemos, familia? Pastor, Muy y bien. qué sucede con, vamos, con un bebé que muere chiquitito? ¿Qué sucede con un bebé que muere chiquitito? A ver, digamos, veamos, está muy buena esta pregunta. Ya la hemos visto en otros grupos, pero digamos, ¿qué pasa con un bebé que muere chiquitito? La palabra de Dios es clara de eso y nos da bastante luz acerca de eso. Vea, lo primero es lo siguiente. Vamos un momentito a Primera de Corintios en el capítulo 7. Es que la gente dice lo siguiente. La gente dice lo siguiente. Jesús dijo que todo bebé, digamos, dejad a los niños, si muere un chiquito pequeñito, dejad a los niños, venid a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces la gente dice, todo chiquito que muere va a los cielos, porque es inocente, no tiene pecado. Ojo, vamos un momentito para que vea que no es tan así. 1 Corintios 7. 1 Corintios 7:14. Vamos con don Edwin. 1 Corintios 7:14. No es tan así, no es tan así. O sea, y ahorita le voy a decir por qué no es tan así. Porque Primera de el marido, Corintios, Perdón, perdón, es que me perdí un toquecito. 1 Corintios 7:14. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 14. Ajá, Bueno, vamos a ver si es esta. ok, ajá, ok. por- porque el marido incrédulo es sacrificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Ok. Ahí pone un ejemplo de hijos inmundos e hijos santos, ¿cierto o no? ¿Qué es un hijo inmundo? ¿Qué es un hijo inmundo? La palabra de Dios dice que nadie inmundo entra al reino de los cielos. ¿Dónde dice eso? Antes de irnos, ve, aquí lo que dice es lo siguiente. Dice, porque el marido incrédulo es santificado. Y esa palabra santificado en la mujer que es creyente no quiere decir que el marido incrédulo es salvo. No, sino que el marido incrédulo va a ser apartado.
ya es una persona que va a tener la oportunidad de conocer el evangelio. Va a tener la oportunidad mediante el testimonio de su esposa. Y dice, pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, dice Pablo, mientras que ahora son santos. Dios, digamos, quiere, digamos, de una pareja, de un matrimonio cristiano, Dios quiere una descendencia santa para él, un linaje santo. Eso es lo que Dios espera. ¿Dónde lo dice eso? Eso lo dice en el libro de Malaquías, que él espera una descendencia santa de un creyente genuino y de una creyente genuina. Ok, ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en un hogar de impíos, los chiquitos están siendo formados como impíos. Entonces, lo más probable es que esos chiquitos terminen como siendo impíos. Pero eso no es, por ejemplo, eso solamente es la gran probabilidad. No es la última palabra. ¿Por qué no es la última palabra? Porque puede ser alcanzado en el tiempo por el Señor. Ese chiquito creció, no se murió, sino que creció, vivía impío, pero un día le hablaron y creyó y se salvó. Pero la gran probabilidad es que crezca como impío y se pierda. Esa es la gran de un hogar impío. Ahora, ¿qué pasa con las criaturas inmundas? Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, don Juan Carlos. Dice, ¿Sí? no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ok, no entrará nadie inmundo, pero sí habla de hijos inmundos. ¿Y qué quiere decir entonces? O sea que hay hijos que van a morir chiquititos, que el Señor ya sabe que no iban a recibir a Cristo nunca y mueren y no van a entrar al cielo. No entran al cielo. Ok. Ahora veo otro detalle también importante con eso. Cuando Jesús dijo, venid a mí, porque dejad a los niños, venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Él está predicando en ese momento, ¿cierto o no? Él está predicando y él dijo esas palabras porque los chiquitos se estaban acercando a él. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegaron esos niños ahí? Oscar, si ¿Sí? usted había explicado la otra vez que los padres estaban ahí presentes escuchando la palabra de Dios. Es correcto. Ahí están los padres. Ahí están los padres. Están escuchando la palabra de Dios. Los papás están ahí atentos a la palabra de Dios. Así llegaron esos chiquitos. Esos chiquitos, venid a mí. Ahora, ¿qué pasa? Esos abuelitas no se bajaron de la cuna y se fueron ahí, ni eran mucho menos en esos tiempos. O sea, ellos estaban acompañados de sus padres, padres creyentes, padres, digamos, que estaban escuchando la palabra de Dios. Ahora, pongamos otro ejemplo. Si, digamos, si los chiquitos, si los niños, todos son salvos, si los chiquitos son salvos, entonces, ¿por qué se mueren? ¿Por qué se mueren si no tienen pecado? No tienen pecado, pero vienen con la naturaleza pecaminosa. Ya ellos vienen con la maldición, vienen muertos espiritualmente. Mueren. O sea, si ellos fueran sin pecado, o sea, digámoslo así, o sea, santos, santos, no, la muerte no los alcanza, porque la muerte a quién alcanza, el pecador. Ok, pero vayámonos a otro ejemplo. En el rapto, durante el rapto, van a haber chiquitos. En ese momento van a haber chiquitos, van a haber mujeres embarazadas, ¿cierto o no? Es un mundo normal, o sea, digamos, imaginemos que hoy sucede el rapto, hoy hay un montón de gente que está embarazada, mujeres que están embarazadas y hay un montón de chiquitos pequeñitos. ¿Qué pasa con esos chiquitos pequeñitos y esas mujeres que están embarazadas? Si todos los chiquitos van al cielo, deberían de irse todos, inclusive los que están en el vientre, ¿cierto o no? Es la lógica porque todos van al cielo, pero vamos a ver qué dice el Señor en Mateo 24.
Mateo 24, 19. ¿Quién va leyendo? Vale. ¿O Elisa? Yo, Ok, Elisa, 24, 19. ¿Cuál es el contexto aquí de Mateo 24, 19? El tiempo de tribulación. Aquí, este es el tiempo. El Señor está hablando de este tiempo acá. Leamos, 24, 19. dice, mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué más hay? ¿Por qué hay? Ese es un ay de dolor. Es un ay de dolor. Más hay de las que estén encinta, de las que críen aquellos días. ¿Por qué? Se quedaron y están embarazadas y se quedaron los chiquitos. Se quedaron Nosotros los niños. le puedo hacer una pregunta ahí del 20. Del 20, sí, claro. ¿Por qué habla del día de reposo? Orad, porque recuérdese que en este tiempo el templo va a ser construido. ¿Se acuerdan? O sea, para el tiempo de la tribulación va a haber templo. Los judíos van a construir el templo. Y ahí se va a sentar la abominación Ok, desoladora, sí, ya el lo entendí. anticristo. Y ellos van a seguir y es más, recuerden que para ellos Jesús no ha venido. Para ellos Jesús no ha venido y van a haber sacrificios de animales otra vez y todo. Ellos van a seguir como Sí, era sí. antes. Entonces, digamos, lo van a guardar sus días de reposo y todo. Ellos van a volver a lo mismo, a como estaban anteriormente, porque para ellos Jesús no ha venido. Ok. Muy bien. Ok. Entonces, tenemos otro ejemplo. Cuando Dios le dio la orden al rey Saúl de que fuera y destruyera a los amalecitas y que destruyera, ¿qué le dijo? Mata todo. Hombres, mujeres, ancianos, niños. Dice, y aún a los de pecho. ¿Por qué? ¿Por qué a los de pecho? ¿Y qué pasa? Y ahora la pregunta es, Dios le estaba llevando juicio a los amalecitas. Usted me puede decir, un juicio terrenal. ¿Está bien? Un juicio terrenal. Pero la pregunta es, ¿por qué? Porque el Señor conocía el corazón de esos chiquitos. Él conocía el corazón de sus niños y sabía que esos niños se iban a rebelar en contra de él. O sea que ese pueblo siempre iba a estar en contra de Dios. Entonces, extermínelo por completo, porque los mismos padres iban a sembrar la semilla para que estuvieran siempre en contra de Dios. Entonces, ahora veámoslo así. El punto aquí, digamos, nosotros debemos descansar en lo siguiente. Dios tiene un atributo que se llama la presciencia de Dios. Ya lo hemos visto. Presciencia. El previo conocimiento de Dios de todas las cosas. Presciencia de Dios. Previo conocimiento de Dios de todas las cosas. Dios conoce los corazones de los seres humanos desde antes de la fundación del mundo, desde antes que hubiera universo, ya Él conoce los corazones. Entonces, el hecho de que un bebé muera, nosotros no podemos tener no podemos tener el 100% de seguridad, aunque ese bebé muera en un hogar impío o en un hogar creyente, de que ese chiquito está en el cielo o no está en el cielo. Eso solo Dios lo sabe. Porque si estaba en un hogar creyente, uno puede decir, sí, se salvó. No, no necesariamente, porque puede ser que vivió en un hogar creyente, se le dieron los valores, pero se perdió. Él se fue al mundo y se perdió, nunca fue creyente. Una. Segundo, vivía en un hogar impío, pero ese chiquito, si Dios lo dejaba vivir, cuando a la edad de 25 años, él iba a llegar y le iban a hablar de Cristo y él lo iba a recibir. Entonces, no podemos, así como decir, sacar una doctrina de que todos los niños van al cielo o, o de que todos los niños de un hogar creyente se salvan o que todos los niños de un hogar impío se pierden. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro? Sí. Sí, señor. Queda claro, familia, perfecto. O sea, es muy importante eso. Nosotros no podemos argumentar. Si a mí me preguntan, los niños van al cielo, yo le digo, este,
Eso solo Dios lo sabe en su presencia. Pero si usted lo que me está preguntando es que todos, absolutamente todos los que se mueren van al cielo, yo le digo no. ¿Me entienden? No. ¿Por qué razón? Porque Dios conoce su corazón y muchos de esos niños no lo iban ni siquiera a aceptar a Él si Dios los hubiera dejado vivir. ¿Me entienden el punto? Ok. Entonces, hermanos, vean, vamos a quedarnos hoy acá. Vamos a quedarnos hoy acá y vamos a seguir con este tema del arrepentimiento la próxima semana. Vamos a quedarnos acá. Entonces, recuérdese que, digamos, lo último que vimos para que lo recordemos. O sea, ¿qué fue lo último que vimos? Que la caridad, las oraciones, pueden asistir a la iglesia, participar de toda clase de ritos y ceremonias religiosas, servir en la iglesia. Y si no está basado en un verdadero arrepentimiento y en la fe genuina, y hablemoslo así, en una práctica correcta de las Sagradas Escrituras, son obras muertas. No hay un verdadero arrepentimiento. Es muy importante eso que lo tengamos presente. Nosotros la próxima semana lo vamos a nuevamente a repasar. Acá lo vamos a dejar marcadito entonces para la próxima semanita. ¿Alguna duda que tengamos de respecto a hoy en cuanto al arrepentimiento? Muy claro. Bueno, Estaba revisando las notas mías y sí habíamos analizado algo sobre esto en semanas atrás, ajá, ya habíamos pero tal anali- vez pasajeramente. sí, sí, eso es lo que le iba a decir, que lo habíamos visto, digamos, como someramente. Exactamente, exacto. Hoy sí Sí, lo profundizamos. no, y vamos a profundizar y lo vamos a ver con ejemplos. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos preciosos. El ejemplo de Judas. Judas dice la palabra de Dios que se arrepintió, usa la palabra arrepentirse. Vamos a ver si esa es la palabra realmente, si es la palabra metanoia. Porque es importante irse al significado de las palabras del griego al castellano. Una. Segundo, vamos a ver el arrepentimiento cuando dice que Saúl procuró con lágrimas su arrepentimiento, digamos, porque él había cedido su primogenitura a Jacob. Entonces vamos a ver también, digamos, esa historia. Vamos a ver la del hijo pródigo también. Volvió en sí. O sea, ¿qué significa todo eso? Ahí vamos, si Dios lo permite, la próxima semana vamos a ir avanzando. Y el domingo, hermanos, que no se les olvide, Dios mediante, 9:30, final del capítulo 21 del Evangelio de Juan, la reconciliación de Pedro. Esa es una de las cosas que vamos a ver. Vamos a ver también qué significa, o sea, qué significaba cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Qué tipo de amor estaba exigiendo el Señor ahí, demandando el Señor? Vamos a ver si realmente Jesús quiso decir, si Juan realmente, digamos, iba a morir o no iba a morir. ¿De qué manera iba a morir el apóstol Pedro? ¿De qué manera iba a morir Pedro? El Señor se lo profetiza ahí también. Entonces, todo eso el próximo domingo a las 9:30 y terminamos. Y de este domingo en 8, libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, vamos a orar, Oscar, familia. Sí, Oscar, Elisa. Sí, preguntita. sí. Esa palabra metalomaía, meta, Meta, sí. Sí, es en griego. esa es en griego, pero esa palabra, no, es que una cosa es metanoia y la otra es métalo, no la recuerdo, es metamelanoía, una cosa así, ok. Esa lo que significa es remordimiento, Remordimiento. Ok, exactamente. griego. Perdón, En griego es. en griego, correcto, en griego. Ok, Pero ok. es Sí, metanoia. metanoia, Sí, meta, Metanoia, Noia es mente, Noia, metanoia, sí. metanoia. Esa es la palabra en griego. Oremos, familia. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta preciosa noche que nos has regalado, Señor, queremos darte las gracias por lo bueno que tú eres. Queremos darte las gracias, amado Señor, oh Dios, por enseñarnos, Señor,
la importancia, Señor, de un verdadero arrepentimiento, Señor, de un arrepentimiento genuino. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Si no hay perdón de pecados, nuestra fe es nula. Señor, te damos las gracias. Ayúdanos a retener todo lo que tú nos has enseñado en esta noche. Bendice y cuida y guarda a cada uno de mis hermanos, mis hermanas en esta noche, Señor. Y continúa tú haciendo la obra en cada uno de nosotros, Señor. Qué bueno que eres con nosotros, Señor. Recibe tú la gloria en todo, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que acampes ángeles alrededor de nosotros, Señor, que levantes vallados sobre nuestras vidas, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, lleve abundancia de gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.